Ahora sí. Para mí estabas esperando que te canten, ¿no? Estaba esperando mi canción. Los argentinos hacen música, canción, de todo. Ayer me contaste lo de Israel, tremendo. Sí, en el tour en Israel que hago cada año, el año pasado vino un grupo de argentinos y le hicieron música a todo, pero a todo. Hicieron que el tour fuese inolvidable. Yo digo, pon un argentino en tu vida y lo vas a pasar bien. Bueno, venimos muy bien. Ahí estuvieron haciendo algunas preguntas por Instagram, pero como para arrancar, me preguntaron, ¿paella o asado? Ayer comí un asado que quiero llevarme, y tú eres testigo, quiero llevarme los huesitos del asado a España como recuerdo de lo rico que estaba. Te voy a contar algo. Acá, generalmente en Argentina, cuando se come un asado, al hueso le queda un poquito y eso se lo da a los perros. Eso está mal. Bueno, un perro la hubiera pasado muy mal con vos ayer, ¿no? No puede permitirse que un perro se lleve algo tan rico. De verdad, es una cosa fuera de serie. Sabía a madera, a humito. Esa carne se deshacía en la boca, pero qué rico estaba eso. Estaba muy bien. Sí, entonces es difícil decidir entre una paella o carne, pero es cierto que yo soy carnívoro. Entonces en este caso me voy a quedar con el asado. ¡Wow! Me voy a quedar. Esto está siendo grabado. Pero obviamente una paella es espectacular, pero no puedes poner en comparación unos granos de arroz y una vaca. Ahí está. Muy bien, estamos de acuerdo. Arrancamos bien. Bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Ajá. Y me parece tan importante tomar estos momentos para hablar sobre la sexualidad, que es un tema que cada vez creo que lo charlamos más como iglesia, pero que, como te comentaba, me gusta no perder oportunidades para meternos en el tema. Y para introducir, pensaba, cuando Dios nos formó, nos creó, nos pensó, yo me lo imagino a Dios, ¿no? Ahí todo como baboseándose con nosotros y pensándonos y formándonos del polvo de la tierra. Entre todas las características que nos dio, una de las características es que nos hizo sexuales, sí, con un sexo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante vos creés que para Dios fue darnos ese sexo, darnos el instinto sexual, la sexualidad? ¿Qué tan importante fue en ese plan de Dios cuando nos formó? Yo creo que Dios tuvo una gran idea que se llamaba sexo, y Él podría haber hecho que la reproducción humana fuese algo tan aburrido como una especie de división molecular y como una lombriz. Como una lombriz, dividirnos y reproducirnos por esa división molecular. Pero Dios dijo, voy a hacerlo divertido. Y nos dio un regalo, que es la sexualidad. Él quiso regalarnos el placer de la sexualidad. Como nos ha regalado otros placeres, por ejemplo, el placer de disfrutar de los sabores. Nos ha dejado en la lengua las papilas gustativas para que cuando comemos una paella o un asado podamos sentir el placer de los sabores. ¿Por qué? Porque Dios ama el placer y nos lo da como un regalo. Entonces el sexo es importante para Dios porque es un regalo que Dios dio a los seres humanos. Pero claro, como todo placer, Dios lo reguló, porque sabe que un placer puede convertirse en una esclavitud. Cuando tú te haces dependiente del placer, el placer puede ser muy tirano. De hecho, todas las grandes adicciones han sido placeres que han terminado capturándonos. Entonces Dios ha regulado el sexo porque quiere que el sexo nos sirva a nosotros y no que nosotros sirvamos al sexo. Entonces, ¿es importante el sexo? Mucho. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos muestra un Dios que eleva el sexo como algo importante. No lo esconde, no lo mete en el cajón del tabú. El sexo es algo importante en la Biblia. De hecho, hay todo un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, que es un poema sobre el amor y la sexualidad en la pareja. Por lo tanto, el sexo es importante para Dios,
pero Dios sabe que es tan poderoso que debe estar regulado según sus patrones. Y digo esto, sexo según Dios es el mejor sexo de todos. Entonces la iglesia debería tener el mejor sexo de todos, porque el sexo según el diseñador es el mejor sexo que puedes tener. ¿Me estoy explicando? Muchos no se lo creen, pero lo que este sistema corrupto te vende acerca del sexo es sexo de baja calidad. El mejor sexo de todos es el sexo diseñado por Dios. Y yo te digo que la iglesia, en vez de dar una idea siempre oscura, condenatoria y vergonzosa del sexo, lo que tenemos que empezar a hacer es elevar el estándar y decir, queridos, queridas, este es el sexo que Dios quiere que tengamos y vamos a ser los representantes del mejor sexo en Argentina. Suena fuerte, ¿verdad? Es muy bueno. Pero yo lo creo así, porque no, si vamos a hablar de sexo aquí como algo que nos causa vergüenza, tabú, o nos hace sentir de alguna manera que estamos tocando algo oscuro, creo que no estamos entendiendo el tema. Creo que tenemos que darle la vuelta y decir, bueno, ¿cómo es el sexo según el diseño de Dios? Vemos un claro interés de parte de Dios en darle esa relevancia al sexo, ¿no? Por ahí a veces cuando lo hablamos en el entorno de la iglesia decimos sexo, bueno, ¿cuántos están atados? ¿Cuántos están en la oscuridad? Pero es como si el sexo ya naturalmente fuese una atadura. Sería como decir que la comida es una atadura. No, tú puedes caer en la glotonería y la comida se puede convertir en una atadura, pero la comida en sí no es mala, solo que has dejado que ese placer te domine por no ponerle límites saludables. Con el sexo pasa exactamente igual. El sexo en diseño es bueno porque fue creado por Dios. Satanás no creó el sexo. Tengo una noticia para vosotros. Satanás es un ser asexual. No tiene ni idea de sexo. Si tú le preguntas a Satanás, oye, ¿cómo es el sexo? Satanás no lo sabe porque él no tiene sexo, no practica sexo, no sabe nada de sexo y sin embargo se hace a sí mismo el experto de la sexualidad y nos la vende en forma de pornografía, prostitución, adulterio, relaciones homosexuales. Y ese sexo es sexo de baja calidad, porque no es el sexo diseñado por el experto del sexo, que es Dios. Dios es el máximo experto de sexo en todo el universo. De hecho, bueno, ahora no lo llegamos a anunciar, pero en el merchandising de la cumbre, las últimas remeras son sexo del bueno. Les pusimos sexo cumbre, del bueno, me gusta. Cumbre 2023. Y por cada vez que digamos la palabra sexo en esta charla, vamos a comernos una empanada. Se regala una remera más. Pero vos hablabas ahí de esto, como ese plan, así como la glotonería, se empieza a desvirtuar. Sí. Entonces, ¿cuáles son las cosas normalmente que comienzan a desvirtuar ese plan perfecto de Dios? Y cómo nos empezamos a deslizar y salirnos de ese plan estando solteros, siendo adolescentes, siendo jóvenes, a veces, como que decimos pornografía, adolescentes. Y conozco casos de familias destruidas, matrimonios destruidos por la pornografía. Entonces, ¿cuáles son esos puntos donde, o las primeras señales donde identificamos que se empiezan a prender alarmas y me empiezo a desviar de ese plan perfecto de Dios? Primero, yo creo que todo comienza cuando no tenemos una clara visión o entendimiento acerca del potencial del sexo. ¿Cuántos han visto la película Oppenheimer de Christopher Nolan? A ver si alguien la vio. La última, por favor, de Christopher Nolan. Yo todavía no. Capaz si me la decís en español la vi, pero... Oppenheimer. No sé cuál es. Es el nombre del científico que creó la primera bomba atómica y definió la Segunda Guerra Mundial debido a que Estados Unidos tiró una bomba atómica, de hecho 2, en Japón. ¿Por qué hablo de Oppenheimer cuando estamos hablando de sexo? Porque es como una bomba atómica. Porque es como una bomba atómica. Es decir,
El átomo tiene un potencial. Tú puedes liberar la energía del átomo para crear una central nuclear que abastezca las necesidades energéticas de toda una nación, o puedes partir el átomo para crear una bomba que destruya una nación. El sexo es como una bomba atómica, es una energía muy poderosa que puede bendecir o maldecir, puede crear o destruir. De hecho, tristemente, algunas de las historias más tristes que hay en esta sala son a causa de que alguien usó el sexo de manera destructiva en tu vida. Quizá abusándote cuando eras una niña o cuando eras un niño, y en vez de haberte protegido, te expuso al sexo de una manera violenta y abusiva. Por eso el sexo primero debe entenderse qué es. Es algo tremendamente poderoso. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, el porno o esta cultura superficial? Te dice que el sexo solo es intercambio de fluidos, que es nada más roce de piel e intercambio de fluidos. Pero eso es mentira. El sexo es profundamente espiritual. El sexo fue diseñado por Dios, y esto es lo primero que tenemos que entender, para tres cosas fundamentales. Dos de ellas creo que este mundo las entiende, pero la tercera no la entiende, y ese es el problema. Las dos primeras funciones del sexo son reproducción y placer. Y todo el mundo entiende en este sistema que el sexo vale para reproducción y placer. Espero que no necesitéis que os explique lo del espermatozoide fecundando el óvulo. El ganador de la carrera, todo eso, ya está. De hecho, hay una última investigación que dice que en realidad el espermatozoide que fecunda el óvulo no es el espermatozoide más rápido, como se ha dicho durante mucho tiempo, sino que es el espermatozoide que el óvulo elige. Por lo tanto, tú no eres el espermatozoide más rápido, eres el espermatozoide que el óvulo eligió. Eres un elegido desde el principio. Siempre me pregunté por qué perdía las carreras. Ahora... Casualmente siempre son las mujeres las que eligen, ¿no? Ya desde el principio se marca cómo va a ser. Así es. Entonces, la reproducción es algo que este mundo entiende. Por otra parte, el placer. Todos entendemos que Dios nos ha dado a los hombres el glande y a las mujeres el clítoris, que no tiene otra función que experimentar placer. Y este placer forma parte de nuestro diseño humano, diseño dado por Dios. Y el mundo sabe que el sexo vale para reproducción y para tener placer. Y ha potenciado estas dos cosas de muchas maneras. Por ejemplo, para evitar la reproducción, pues ha creado métodos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, para experimentar el placer y llevarlo, según ellos, a otros niveles, nos ha dado diferentes herramientas, aparatos, lubricantes, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque este sistema del mundo está concentrado en que no te quedes embarazada, no te reproduzcas y que tengas mucho placer. Y parece que esa es la obsesión constante. No te embaraces y ten mucho placer. El placer espontáneo y rápido. El placer espontáneo y rápido. Pero hay un tercer elemento que este mundo no conoce. Y es lo que hace que el sexo se salga de control y pueda ser tan destructivo. Y es que Dios no solo creó el sexo para la reproducción, no solo lo creó para el placer, sino que lo creó para hacer una fusión de almas. Por eso he hablado de la fusión nuclear y de la energía nuclear, porque hay una energía poderosísima que se libera en el sexo, que es a través de la fusión de almas. Yo sé que esto suena como un poquito extraño, pero es algo absolutamente bíblico. Desde Génesis se nos dice que el hombre se unirá a su mujer y se harán una sola carne, pero en el original es una sola alma. Y hay todo un montón de textos que nos hablan acerca de que en el sexo no solo hay un intercambio de fluidos que pueden ser controlables,
Podemos controlarlo a través de un preservativo, pero hay algo que no se puede controlar y es la conexión, la fusión de dos almas. Cuando tú mantienes una relación sexual con otra persona, el alma del hombre y el alma de la mujer entran en un contacto místico y espiritual, y es muy real, más real que cualquier otra cosa que puedas imaginar, y se hacen uno. Y en esa unidad el contacto es tan profundo que si tú después rompes esa unidad, se crea una ruptura en el alma. Es como si yo, por ejemplo, cogiese dos hierros incandescentes al punto de la fusión y ¡pum!, los uno y se funden. Y luego los intento separar en frío. ¡Plac! ¿Qué va a pasar? Se parten. Parte de un hierro va a quedar amalgamado, pegado en el otro hierro porque se han fusionado. Exactamente pasa eso en el alma. Dos almas se unen en el acto sexual y luego las separas en frío, ¡pa!, y se produce una ruptura en el alma. Son heridas profundas en el alma a causa del sexo. Este mundo dice, no, eso no es verdad, eso no existe. Aunque tú no veas la herida, porque no es una herida física, es una herida real. Y quedan vínculos espirituales entre tu alma y el alma de esa persona. Por eso Dios dice que debe preservarse esa unión bajo un pacto que se llama matrimonio. La unión de almas es tan poderosa, te conecta de una manera tan íntima con alguien, que esa intimidad solo puede ser lícita y segura dentro de un pacto que la Biblia llama matrimonio. Y de hecho, ese pacto se vuelve en la cobertura perfecta para la reproducción, porque hijos que nacen de pacto son hijos que nacen en una familia, en un matrimonio, por lo tanto, nacen con identidad, seguridad, propósito. Todos aquí sabemos que un hijo que nace fuera de pacto, tristemente nace con mucho dolor, ya desde el principio. Y además el placer dentro de pacto es mejor porque es placer con intimidad. Tú estás haciendo el amor, sintiendo placer con tu pareja, que puedes susurrar tu nombre a tu oído y decirte que te ama mientras mantienes esa relación sexual contigo y sientes placer y la miras a los ojos y sientes que no es solo un orgasmo, es amor. Yo he leído muchas entrevistas de estrellas del porno porque me interesa saber qué opinan ellos acerca del sexo y del amor. Y todos los actores porno, sin excepción, cuando terminan su jornada como actores porno y se les pregunta acerca de sus relaciones, ellos dicen que en el porno no obtienen el placer que obtienen cuando mantienen relaciones sexuales con sus parejas sentimentales. El entrevistador pregunta, ¿por qué? Porque hacéis mejores posturas. Y dice, no tiene nada que ver con las posturas, tiene que ver con sexo, con intimidad. Dicen que el mayor placer, eso lo dicen los actores y actrices porno, es el sexo que practicas con la persona que amas, porque es con intimidad. Y no hay un sexo más profundo, más grande, más placentero, más elevado que el sexo con intimidad. ¿Por qué? Porque además te conecta con el alma de esta persona. No sé si me estoy explicando. Muy claro, muy bueno. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Es súper importante entender esto porque si llegamos a entender el potencial del sexo, lo vamos a poder respetar. Si tú piensas que el sexo es intercambio de fluidos, dirás, bueno, no pasa nada, no va a afectar para nada. Me pongo un preservativo, evito enfermedades de transmisión sexual, no dejo embarazada a nadie y ya está. Cada fin de semana me voy con alguien diferente. Pero queridos, si vais saltando de cama en cama, de relación en relación, os vais a partir el alma, porque el sexo
el sexo es demasiado poderoso y no es solo físico, es espiritual. Y me tomo de esto que decís porque a veces también llevamos el sexo únicamente al acto sexual de la penetración. Pero hay algo que sucede hasta, iba a decir, podemos estar teniendo sexo en la iglesia, pero iba a ser muy fuerte. Pero podemos estar en este auditorio teniendo actitudes sexuales hacia otras personas. Podemos estar perfectamente en una reunión en la iglesia, lo quiero llevar a nuestro contexto, teniendo actitudes sexuales que generan conexiones. Sí. Entonces, cómo tomar también decisiones en cómo vivimos nuestra sexualidad, no solamente al estar desnudos, sino en las 24 horas del día en nuestras relaciones. Deberíamos entender entonces qué es sexo según la perspectiva de Dios, que es el diseñador del sexo. Cuando tú practicas sexo dentro del marco del pacto matrimonial, lo podemos llamar hacer el amor. Cuando tú practicas sexo fuera del pacto matrimonial, la Biblia lo llama fornicación. Esta es una palabra traducida del griego porneia, que es muy, muy fuerte y que tiene implicaciones tan fuertes en nuestra vida espiritual que generalmente los apóstoles, como el apóstol Pablo, decían: resiste a todos los pecados, pero cuando se trata de fornicación, no resistas, huye. ¿Por qué? Porque la fornicación, vuelvo a decir, es algo muy espiritual. Y Pablo lo explicó varias veces y dijo que realmente tú te unes a esa persona, te haces uno con ella, que tienes que tener mucho cuidado. No es casualidad que los rituales satánicos, para hacer los rituales satánicos, siempre se incluya el sexo como parte del ritual, porque en el sexo puede haber intercambio de demonios. Yo sé, ahora me he puesto súper pentecostal, pero estamos entre pentecostales, ¿no? Está todo, te puedo asegurar que cuando tú te conectas sexualmente con alguien, lo que ese alguien tiene se te transfiere. Pero vamos a dejar eso de lado y vamos a preguntar, vale, ¿qué es fornicación según Dios? Hemos dicho que es una relación sexual fuera del pacto matrimonial. Claro, la mayoría de los que están aquí pueden pensar que relación sexual es solo penetración. Es decir, que el pene del hombre se introduzca dentro de la vagina de la mujer y que eso es relación sexual. Pero ¿realmente eso es relación sexual según la perspectiva de Dios? Sí, pero no es solo eso. Obviamente no os puedo dar todos los versículos ahora, pero os puedo asegurar que lo podemos probar. Relación sexual desde la perspectiva bíblica es todo contacto directo y consciente que tú tengas con el pene, la vagina y los pechos femeninos de la mujer. Es decir, toda estimulación directa del pene, la vagina y los pechos femeninos es relación sexual. Preguntemos, ¿vale? Si yo me pongo un preservativo y no entro directamente en contacto, pero hay penetración, ¿es relación sexual? Sí. Si meto la puntita y me arrepiento y la saco rápido, ¿es relación sexual? Sí. Si solo me pongo encima y empiezo a rozar mi órgano sexual, mi pene, con su vagina, y no hay penetración, pero lo estoy estimulando, ¿es relación sexual? Sí. Si lo estoy haciendo con ropa y estamos uno encima del otro y nos estamos rozando mientras nos besamos, seguro que en Argentina esto tiene un nombre, en España lo tiene, y tú vamos a dejarlo en el ejemplo ahí. Te rozas estimulando los órganos sexuales con ropa mientras te besas y te estás estimulando los órganos sexuales, ¿es relación sexual? Sí, lo es. Si le toco con la mano los pechos, la vagina o el pene, ¿es relación sexual? Sí.
Aunque no lo masturbe, sí. Sigo. Si beso, si lamo, pechos, pene o vagina, ¿es relación sexual? Sí. Itiel, si yo estoy en mi casa y ella está en su casa y le pido que me envíe un vídeo enseñándome su cuerpo desnudo y yo me masturbo mientras veo su cuerpo desnudo a través de esa pantalla, ¿es relación sexual? Sí, es relación sexual. ¿Por qué? Porque todo lo que acabamos de hablar ahora, con todas sus variantes, y me vais a perdonar que sea tan claro, pero si no lo hablamos claro, tú vas a creer que solo se trata de penetración, y no solo se trata de penetración. Todo lo que es una estimulación consciente de tu pene, tu vagina y tus pechos femeninos con otra persona es relación sexual. Y si tú haces esto fuera del pacto matrimonial, es fornicación. Y la fornicación maldice tu vida, te inyecta muerte, porque el pecado es el aguijón de la muerte, dice Pablo. Y cuando tú practicas pecado, te empiezas a morir espiritualmente. Empiezas a dejar de sentir la presencia de Dios, te sientes frío, sientes que algo mal en ti, culpable, avergonzado. ¿Es definitivo esto? No, porque si te arrepientes, Dios, que es rico en misericordia y te ama profundamente, te limpia de todo pecado, te santifica y te da una nueva oportunidad. Es decir, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Para que te sientas culpable? No, para que seas consciente de que si estás fornicando, quizá es el motivo por el cual te sientes muerto espiritualmente. Ya no sientes a Dios, parece que hay un techo entre Dios y tú, te sientes apagado, triste, avergonzado, culpable. Y tú dices, ¿por qué será? Bueno, quizá es porque sin saberlo hasta ahora estás fornicando con tu novia o estás fornicando con tu novio. Y dices, pero es que no hay penetración. Ya, pero da igual que no haya penetración. Como os estáis estimulando sexualmente, estáis fornicando. Y ese acto sexual solo es lícito y bendecido por Dios dentro del pacto matrimonial. Y ahí, dentro del pacto, Dios no solo lo bendice, sino que lo celebra, lo aplaude y dice, vamos para allá, adelante, vamos para allá, venga, vamos. Dios es el mayor promotor. Te da las mejores ideas. Absolutamente. Dios celebra el sexo en el matrimonio. De hecho, Dios ordena el sexo dentro del matrimonio. Y si hay un matrimonio aquí que no está manteniendo relaciones sexuales habitualmente, está pecando. Porque debe mantenerse relaciones sexuales habitualmente. ¿Cuánto es eso? Bueno, se llega a acuerdo con tu pareja, pero te aseguro que una vez al mes no es habitualmente. Porque si no practicamos sexo dentro del marco matrimonial, también estamos pecando. ¿Se entiende? Es un buen momento para agarrar la agenda. Ajá. ¿No? Y una vez a la semana es mínimo, eso ya te lo digo. Y de ahí para arriba, porque realmente el sexo en el matrimonio es un lenguaje para el amor. Y cuanto más practicas sexo con tu esposa o con tu esposo, más deseas practicarlo. Si lo abandonas, empiezas a dejar de desearlo, pero afectas la intimidad con tu pareja. Obviamente, alguna persona mayor que pueda escuchar esto, igual ya sexualmente ya no es tan activa, ¿no?, con su pareja, con su esposo, con su esposa, porque ya tiene cierta edad. No voy a decir edades para no ofender a nadie. Pero también te digo que al final el sexo también es juguetear bonito con tu esposo, con tu esposa, darle besitos. Y aunque seas un viejito de 70 años, creo que, y aunque ya eso no te funcione bien, hay unas maneras de seguir disfrutando del cariño y del amor. Es otra forma de hacer sexo, pero creo que es una de las señales de que ese matrimonio es saludable.
Si te encuentras un matrimonio que con 60, 70 años, el hombre todavía le da una cachetada en el trasero a su esposa y le dice, mi jamona. Eso fue muy español. Ese matrimonio, ponlo como ejemplo en tu vida y dile, ¿cuál es vuestro secreto? Porque yo quiero tener esa intimidad que vosotros tenéis. Tremendo, muy bueno. ¿Qué les parece si tomamos un momento para cerrar y orar? Y mientras charlábamos, recordaba tu plenaria de ayer pensando en la mesa, pensando en esa gracia de Dios. Y creo que esta es una mañana de gracia de Dios desde quien esté soltero, casado, de novio, para ir a la mesa de la gracia, tomar decisiones, porque como comenzamos la charla, todo lo que sucede en lo sexual muchas veces lo llevamos al oculto. A veces preferimos decir, no, sí, le afané unos chicles al kiosco de la esquina y no queremos confesar lo que nos puede estar pasando sexualmente. Entonces quiero que hagamos algo, que nos pongamos en pie y puedas tomar la mano del que esté al lado tuyo, entendiendo esto, que muchas veces en lo sexual nos deslizamos al oscuro solos, pero siempre lo vamos a superar y vamos a salir de ahí acompañados. Entonces quizá hoy no conoces a la persona que está al lado tuyo, pero quiero que lo tengamos como un momento profético de compromiso con Dios, de buscar ayuda, de buscar compañía cuando vuelvas a tu iglesia, a tu congregación, a hablar con tus líderes, con tus autoridades espirituales, con algún referente que pueda acompañarte en esto, para encontrarte con esa gracia de Dios y como esa mano que ahora te está agarrando, la puedas levantar ahí, levantar la mano, pueda haber un hermano en la fe que te levante y te ayude a seguir superándote en tu vida sexual. Y déjame añadir, no solo buscamos a personas para confesar nuestros pecados sexuales, sino también deberías buscar una pareja matrimonial que sea tu consejera sexual para tu matrimonio. Yo, en los primeros años de matrimonio, necesité un matrimonio, eran mis pastores de jóvenes, que se convirtieron en nuestros consejeros sexuales. ¿Por qué? Porque éramos vírgenes y mi esposa y yo nos costó aprender a tener relaciones sexuales, nos costó. Porque llevábamos muchos años reprimiéndolo y de repente sentíamos la vergüenza de no saber hacerlo bien. Y tener una pareja matrimonial que ama a Dios y que tiene testimonio de tener una buena vida y una buena vida sexual, nos ayudó a que muchos de esos temores y vergüenzas de no se lo cuento a nadie porque es que esto no se puede hablar, nos ayudaron a tener un buen sexo. Ahora ya llevo casi 15 años de práctica y ya lo hacemos bastante bien, mi esposa. Ahora vos podés aconsejar. Y yo soy consejero para otras parejas. Y lo bonito es eso, que nos ayudamos. Porque en esta sala, en la iglesia, debemos ser los representantes del mejor sexo de todos. El sexo según el diseño de Dios. ¿Oramos? Sí, oramos. Gracias, Señor, porque hay gracia suficiente para perdonar todo pecado. Hay gracia suficiente para sanar todo lo que el sexo mal practicado ha dañado en nuestras vidas. Te pido, Señor, que después de este taller y después de todo lo que vamos a seguir escuchando durante el día, haya esperanza en el corazón de todos estos hombres y mujeres de la sala. Y que salgan con la convicción de que son perdonados, restaurados, impulsados a obtener esa preciosa promesa de tener una vida sexual plena con su esposo, con su esposa, según el diseño de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.